Bueno, aquí entonces vamos a ver cómo dibujar un planito topográfico de la tira topográfica, ¿cierto? Entonces abrimos la carpeta cabida y linderos. Lo primero que vamos a hacer es copiar toda la carpeta y la pegamos, ¿cierto? Vamos a dibujar, por ejemplo, un predio. Dibujemos el UF1029 para ponerlo de ejemplo. Le cambiamos lógicamente primero el nombre a la carpeta que vamos a trabajar. La abrimos. Igualmente editamos el nombre del plano. Le podemos poner lógicamente plano Mar1 UF 1029. Bueno, y aquí ya lo abrimos, ¿cierto? Aquí está abriendo digamos, la plantilla. Lo que vamos a hacer es simplemente coger y poner ahí una serie de cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar la tira topográfica. La tira topográfica está en la misma carpeta de cabida y linderos dentro de la carpeta tira topográfica. La cargamos, ¿cierto? Vamos a buscar en esa el predio que nos interesa. En este caso tenemos que saber el código catastral o la matrícula para poder llegar a él, ¿cierto? Entonces, yo como sé cuál es, entonces lo voy a buscar de memoria. Vamos a, en este momento, se llama el espacio de trabajo y este es el espacio modelo. Entonces, en el espacio modelo vamos a trabajar por un momento. Vamos a buscar el predio que nos interesa. En este caso es el 29, ¿cierto? Le vamos a dar en editor y le vamos a decir comenzar la edición. Vamos a editar el lindero que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, en este caso, le decimos copiar al de la tira topográfica, que en este momento lo tenemos seleccionado, y lo pegamos dentro del lindero. Y ahí ya quedó el lotecito únicamente. Y ya podemos borrar la tira topográfica. Como vemos, ahí ya está cargado el lote solito que nos interesa. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es las coordenadas, ¿cierto? Tenemos que venir a crear entidades. Es esta herramientica que nos abre este cuadro. Vamos a seleccionar que vamos a dibujar puntos de coordenadas y los vamos a poner en los puntos más representativos en orden. Entonces, iniciando, digamos, en ahí digamos no me quedo en la esquina, entonces le di control Z para deshacer en este, 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 en este. Este es un proyecto un poco más complejo porque sí, son dos lotes. No sé si la numeración quede bien así. Ahí sí tendrías que averiguar allá directamente en Catastro. Entonces ya le pusimos los puntos de coordenadas. Vamos aquí con botón derecho en coordenadas, le decimos abrir tabla de atributos, ¿cierto? Y los tenemos que numerar, ¿cierto? Entonces este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿cierto? Ahí ya los tenemos numerados. Hay que tener mucho cuidado porque cuando uno está editando tiene que ir guardando las modificaciones, si no en cualquier momento se podrían perder. Como vemos, después de la edición ya empiezan a aparecer los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, los que hayas editado. Listo. Bueno, aquí
esta es la tabla de coordenadas. Hay que calcular el norte y el este. El norte siempre son las y el este siempre son las X. Listo. Norte. Entonces vamos a calcular geometría. Dándole botón derecho sobre la columna, calcular geometría y seleccionamos coordenada del punto Y, ¿cierto? Y tenemos aquí el sistema de coordenadas, que eso no va a cambiar, en metros. Va a calcular los registros, lógicamente. Aquí en este caso parece que calcula solo los seleccionados. Vamos a volverle a decir el punto y ahí los calculo todos. Y lo mismo vamos a calcular el este, o sea, la coordenada en X. Y ahí la tenemos, ¿cierto? Le vamos dando guardar las modificaciones. Bueno, ahorita tenemos que copiar esta tabla. Nos paramos en esta esquinita del primer registro y le decimos copiar seleccionados. Vamos a el archivo que hay aquí dentro de la carpeta del predio, que se llama cuadro coordenadas. Pegamos estas coordenadas y tenemos estas coordenadas aquí. Entonces vamos a copiarlas y pegarlas en el formato. Tenemos 17 puntos, o sea, en este caso nos sobran varios puntos, ¿cierto? Nos sobran estos de acá. Entonces vamos a volverlo a pegar porque quité, digamos, lo que sobraba. Aquí hay que numerarlos. Estas son las distancias del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, 6 etcétera, etcétera, 15, 16, 16-17 y 17-1. Aquí está esto con una fórmula que calcula la distancia entre el punto 1 y el punto 2. Esto es triángulo de Pitágoras, ¿cierto? Es la fórmula del triángulo de Pitágoras tomando la coordenada norte y este, y está por fórmula. Las primeras, digamos, columnas están bien. Habría que, digamos, mirar si ya lo calculó desde el punto 16 al punto 17, y este es del último punto al primero, ¿cierto? Porque es del 17 al 1, o sea que la fórmula en la última celda cambia. Listo. Ahora las distancias están aquí y las vamos a mirar. El norte viene desde el 1 al 3, entonces en el norte dejamos del 1 al 3 y borramos el resto, ¿cierto? Tenemos que es una distancia de 44.29 metros. El sur viene desde el 11 al 12. Entonces, sur sería desde el 11, que es este punto, ¿cierto? O sea, borramos el resto, al 12. Desde el 11 al 12, perdón. 11 al 12 son estos dos, solo es esta distancia. Tenemos una distancia de 10.58. Esto es lo que está haciendo es sumando las distancias entre los puntos, ¿cierto? Como de cada coordenada hay cierta distancia, entonces la suma. Bueno, ahora vamos a mirar el oriente oeste, ¿cierto? Tenemos una distancia desde el 3 al 11. Entonces, vamos a dejarlo desde el 3 al 11, sería de aquí a aquí. Borramos el resto, ¿cierto? Y en el occidente, lógicamente, son las que sobran. Si todas estas ya las usamos, entonces son estas. Pero vamos a verificar. Es desde el 12 al 17, ¿cierto? En el occidente, desde el 12 al 17. Ya tenemos nuestro cuadro de coordenadas, ¿cierto? Con sus distancias. Estas distancias las vamos a utilizar es para el acotado. Estas distancias es para el acotado. Listo. Entonces aquí ya los tenemos. Vamos a seguir guardando la edición. Vamos a editar las cotas. En este momento hay que detener la edición porque las cotas están como una geodata aparte. Y le vamos a decir comenzar la edición
pero esta vez no vamos a editar coordenadas sino las cotas. Antes habíamos seleccionado coordenadas y lindero, ahorita vamos a editar es cotas, ¿cierto? Le decimos cerrar. Aquí hay un pequeño problema, un segundo. Bueno, solucionado el problema que era de las cotas, cambiarle el sistema de coordenadas a Medellín, entonces vamos a continuar. Para ello entonces le decimos comenzar la edición, como habíamos dicho, ya no vamos a editar ni las coordenadas ni el lindero, sino las cotas. Le decimos aceptar y en la parte de crear entidades ya nos va a aparecer estas cotas. Lógicamente vamos a acotar el norte, ¿cierto? Ahí queda acotado. El sur, el oriente, ¿cierto? Le damos clic lógicamente en cada vértice y arrastramos hacia el lado un poquito para que quede del lado. Y el occidente, ¿cierto? Como vemos, él pone la cota exacta desde el punto 12 al punto 1. En este momento tenemos 144.70 metros. Esa es la cota exacta. Si nosotros necesitamos las distancias que hay desde el 12 hasta el 1, según la tabla, ¿cierto? Esa distancia del 12 al 1 es 150.74. Como vemos, es más, ¿cierto? Entonces tendríamos que entrar a editar la tabla de las cotas. Para ello, entonces, si las vamos a usar según la tabla, entonces vamos a editar que vamos a utilizar las cotas customizadas, es decir, personalizadas. Para activarlo le cambiamos el número 0 en este texto que se llama Use Custom Length, o sea, distancia personalizada, 0 por 1. Entonces le ponemos aquí a todos 1, 1, 1 y 1, ¿cierto? Como vemos, todas las cotas cambiaron a 0. Y lo que vamos a hacer es, entonces vamos a meterle manual, que es el texto que queremos que nos ponga. Entonces, en el norte tenemos 44.29. Entonces vamos a digitar en Custom Length, o sea, distancia editada, 44, es la coma del teclado, 44,29. Y ahí queda la cota de 44,29. En el sur, 10.58. Vamos a buscar cuál es la del sur y la ponemos. A veces si es una distancia entre dos números coincide, entonces tal vez no la teníamos que usar pues como con el 1 con el custom length, pero no hay problema. Por ejemplo, aquí vemos que la distancia es 10.5760, es la próxima lógicamente, 10,58. De todas formas es mejor editarlas todas y dejarlas todas igualitas. Ahora, por el oriente, 125.32. 125, vamos a ver si esta sí es oriente, sí. 125,32. Ahí está. Y por el occidente, 150,74. Aquí, 150,74. Ya editamos las cotas, ¿cierto? Un segundo que aquí se me atravesó otra cota. 150.74. 150,74. Bueno. Y le damos grabar edición, ¿cierto? Y detenemos también la edición. Ahí ya tenemos los linderos, las coordenadas y las cotas con las distancias según los puntos. Cerramos la tabla de coordenadas,
venimos al espacio de trabajo, le damos zoom al lindero, puede ser botón derecho, ¿cierto? Y vamos a ver, acercar a la capa. Él te la acerca. En este cuadrito es donde le ponemos la escala. Podríamos ponerle una escala de 1000 y ahí tenemos el plano escalado, ¿cierto? Tenemos que reemplazar el cuadro de coordenadas, es decir, vamos a borrar este cuadrito aquí y vamos a venir y copiamos este de aquí. Le decimos control C al Excel y venimos y con control V lo pegamos. Como está un poco grande, entonces lo vamos a reducir de tamaño desde una esquina y lo dejamos, o lo podemos, digamos, cambiar el tamaño para que sea un número siempre igual. Yo generalmente los pongo con un ancho de 6 centímetros. Y aquí ya lo dejamos en esta parte donde no estorbe. El plano, ya como vemos, tiene el lindero, las distancias, las coordenadas, el cuadro de coordenadas, el norte, la grilla de coordenadas. Nos faltaría el CBML, la matrícula y el área. Eso está dentro de Esos atributos están dentro del lindero. Entonces podemos venir, abrir la tabla con botón derecho, abrir tabla de atributos, copiamos lógicamente el coamalote y lo pegamos, le damos doble clic a estas X y lo pegamos con control V aquí. Ya tenemos el coama. La matrícula, lo mismo, botón derecho, le decimos copiar, doble clic a las X y le decimos pegar. El área, le damos lo mismo, copiar. Esta es bueno redondearla, ¿cierto? Y ajustarle un poquito las medidas. Tenemos 2628,55 puede ser, o dependiendo de cuántos decimales te estén exigiendo en Catastro. Y ya tenemos un planito dibujado en ArcGIS, ¿cierto? Bueno, nosotros habíamos detenido la edición. Una cosa son las capas y otras el MXD. Tenemos que darle guardar al MXD. Este es guardar el MXD con este botón. Y luego lo que podemos hacer es decirle exportar mapa, ¿cierto? Buscamos la carpeta donde estamos trabajando. Yo en este caso estaba trabajando en el escritorio. Buscamos el predio 29 y lo exportamos como PDF. Puede ser en una resolución de 150 dpi, que es una resolución apropiada. Le decimos guardar, ahí se exportó y como vemos, aquí tenemos el plano en PDF para presentar a Catastro. Aquí tenemos sus distancias, puntos de coordenada, su tabla, los logos, coama, matrícula, área, grilla y norte, ¿cierto? Es un plano básico para Catastro. Bueno, tenemos lógicamente el MXD que está enrutando las capas. Esta es la capa de las cotas, esta es la de las coordenadas, el cuadrito de coordenadas y el lindero. Entonces finalmente ya entonces le damos guardar también al cuadro de coordenadas, que se nos había olvidado darle guardar para que él quede ahí metido. Y toda esta carpetica sería lo que le entregaríamos a Catastro, ¿cierto? Está el plano en Shape, está el Shape lógicamente solito, está el MXD y está el PDF. Y desde ahí ya pueden mirar todo. Bueno, esto es como rápidamente cómo se dibujaría el plano. Bueno.